Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Sebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. Entonces, ser errante es algo de lo cual el pueblo de Dios debe de ser salvo. Usted mira a mucha gente vagando de iglesia en iglesia y no pegan en ninguna. Como consecuencia, se aletarga o se prolonga su proceso de perfeccionamiento en Cristo. Entonces, es importante no ser un hijo de Dios errante, que ande de visita de casa en casa. Número 2, entendimos que la segunda situación de la cual nosotros como hijos de Dios debemos de ser salvos es de la pobreza. Hemos entendido que la prosperidad es algo que viene de parte de Dios. Hemos entendido que la prosperidad, amado hermano, tiene una base y un fundamento basado en lo que la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadido. Hemos entendido también que otro de los agujeros, de las trampas donde el enemigo tiene colocado a mucho pueblo, es la trampa de la escasez y de la pobreza. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de constituirnos en portadores de salvación desde la perspectiva de que la salvación la podemos llevar a una persona que está atravesando un tiempo de pobreza, enseñándole cómo se atraviesa, por ejemplo, un desierto de pobreza, un desierto de escasez. Una persona que es pobre se le tiene que decir, dice la Biblia en el libro de Corintios, que Cristo Jesús ya clavó la pobreza. El acta de los decretos que era contrario fue clavada en la cruz. Por lo tanto, tú puedes llegar a atravesar momentos de escasez, mas no pobreza, porque tú ya fuiste librado de la maldición de la pobreza. Alguien tiene que enseñar, alguien tiene que ayudar a ese hermano, a esa persona que aún es carente de ese conocimiento, es decir, a través de alguien que le salve del proceso de la pobreza. No sé si me estoy dando a entender, en el entendido que lo que nosotros hacemos como hijos de Dios es agarrarlo y llevarlo a la fuente de la provisión. ¿Cuál es la fuente de la provisión? ¿O quién es la fuente de la provisión? Es Cristo Jesús. Entonces, librar, amado hermano, nosotros una batalla tremenda y lograr ser portadores de esa salvación es poderse acercar con un hermano que tiene problemas difíciles. Usted conoce hermanos cristianos. Lo interesante es que todo esto estamos hablando ya de conversos. Aquí no estamos hablando de gente que está en el mundo. Cuando yo le estoy hablando de librar de la errancia, de librar de estar errante, no le estoy hablando de gente que no conoce de Jesús. Aquí estamos hablando de cristianos evangélicos que todavía están atravesando procesos duros de escasez, algunos de pobreza, porque todavía no han confesado con esa fe suficiente al único y verdadero, que es Cristo Jesús. Ok, entonces el ser errante y el estar habitando en una tierra de escasez es algo de lo cual nosotros como hijos de Dios debemos de ser portadores de esa palabra de libertad, para que aquellos que todavía permanecen en esos segmentos de cautividad puedan ser salvos de esas cautividades, como consecuencia de que un hijo de Dios puede ser portador de una palabra de consejería, puede ser portador de una oración, puede ser portador de una palabra que le diga: mira, lo que tú tienes que hacer es buscar de una manera diferente el rostro de Dios. Estás asistiendo a la iglesia, pero te hace falta, y basado en la dimensión de la bendición que te ha dado, a través de ese consejo que tú estás viviendo, puedas decirle a la persona: mira, tú quieres salir de un ciclo de escasez. Ok, una de las primeras cosas que tú tienes que saber es que la fuente de la bendición es Cristo Jesús. Todas las cosas son añadidas a las que buscan a Cristo. Entonces, si tú vas a pretender salir de tu tiempo de escasez buscando un trabajo, clamándole a Dios que te dé un trabajo, diciéndole al Padre que te mande una bolsa de dólares que te caiga del cielo, esa no va a ser tu salida. Tu salida tiene que ser buscar el camino, verdad y vida, porque dice la Biblia que cuando tú busques el camino, verdad y vida, lo demás, entiéndase, la parte de la provisión económica, te va a ser añadido. Pero eso lo puede hacer un portador de salvación.
Uno que conoce, que ha vivido los tiempos de escasez. Alguien, amado hermano, que ha vivido tiempos donde realmente no ha habido provisión, pero que a través de esa búsqueda a Dios, esa búsqueda fiel del Señor, va entendiendo la dimensión de cómo es que se atacan los problemas de tipo financiero. Entonces, todas las respuestas residen en alguien que es Cristo. Entonces, ser un portador de salvación de una etapa de pobreza, una etapa de escasez, amado hermano, es poderle enseñar a tu hermano cómo Dios te ha hecho a ti libre de esa faceta. Cómo a través del consejo de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de otros consejos adicionales que no solo se circunscriben a lo espiritual, porque una cosa es a Dios orando, José Carlos, y otra es con el mazo dando. Entonces, ser espirituales, pero ser espiritual, bueno, mira, ponte a orar en el altar, clámale a Dios, vamos a ayunar, yo voy a ayunar contigo, que el Señor abra la fuente de la provisión del trabajo rentable, pero a Dios orando y con el mazo dando. Al otro día tiene que salir a repartir currículums. No sé si me doy a entender. Entonces, un portador de salvación, tú y yo, somos portadores de consejería que pueda ayudar a otros a salir de sus etapas. Una de ellas, ser errante en tierra de bendición, andar de lugar en lugar, decirle, bueno, ya, sentate, ya tenés 10 años de estar en el evangelio y en esos 10 años te he conocido 30 iglesias, papito, y alguien te tiene que decir a ti, deja de andar vagando, tienes que sentar, tienes que plantarte como árbol junto a las corrientes para que el fruto venga en tiempo y que tu hoja no caiga. Pero para que eso llegue, ubica lugares, iglesias, ministerios donde hay un fluir de la palabra fresca, donde haya un fluir del Espíritu Santo fresco, y ahí plántate. Viene el tiempo de la escasez, viene el tiempo de la tormenta, viene el tiempo del calor, que tus raíces estén arraigadas en la fe al Cristo de la gloria y te mantengas en esa casa donde Dios te dijo, aquí te voy a bendecir. Entonces la gente anda buscando muchas veces iglesias, pero ¿qué hace la gente cuando busca iglesia? ¿Cuál me queda más cerca? ¿Dónde tengo amigos conocidos? El hombre de Dios, la mujer de Dios, debe de primeramente pedir el consejo al Padre de las misericordias, el Espíritu Santo, que dice la Biblia, guía toda verdad, debiese de ser el consejero. Entonces, ser portador de salvación es enseñarle a tu hermano cómo Dios te ha sacado a ti de la cautividad, de la escasez y de la pobreza, y qué herramientas utilizaste. Mira, yo me dediqué a orar mañana, tarde y noche, llegaba a la iglesia, me tiraba en el altar. ¿Cómo saliste? ¿Qué medios utilizó Dios para sacarte de ese? Eso es ser un portador de salvación. Porque mire, hermano, cuando uno está pasando problemas económicos, de pobreza, de escasez, bueno, la pobreza ya dijimos que fue llevada cautiva en la cruz. Cuando uno pasa etapas de escasez, amado hermano, qué rico es poder recibir un consejo sabio, que inmediatamente tú veas que tiene resultados positivos. Y tú dices, oh, esto no estaba así. Cuando tú motivas a tu hermano a través de la experiencia que has adquirido en Cristo Jesús a salir de esas etapas. Qué rico cuando uno está pasando el Niágara en bicicleta, recibir un consejo sabio, amado hermano, ponerlo por práctica y ¡pau! Que Dios opere. Eso es extraordinario. Solamente aquel que ha pasado esa etapa de escasez o ese valle difícil sabe cuánto uno anhela una sabia consejería, que uno sabe que viene de Dios, no de una persona X que te está dando su conocimiento, sino cuáles fueron los pasos en Cristo que te han llevado a ti a salir de esa etapa de escasez. Entonces, la escasez y la errancia son dos cosas de las cuales el pueblo de Dios, no los inconversos, el pueblo de Dios debe de ser salvo aún hoy en este tiempo. Número 3, dice la Biblia que otra de las cosas de las cuales tenemos que ser libres, versión Peshitta, Lucas capítulo 23, versículo 39. Otra de las cosas de las cuales hay que hacer salvo a muchos salvos es del evangelio temporal y pasajero. Esta es versión Peshitta. También uno de los malhechores, usted y yo hemos leído muchas veces esta escritura. También uno de los malhechores que había sido crucificado con él,
blasfemaba contra él. Estamos hablando de Cristo Jesús. Diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. La Biblia declara en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 38, que el que no toma su cruz y va en pos de Cristo no es digno de él. Dice la Biblia: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, el Señor Jesús hablando, no es digno de mí. Entonces, amado hermano, uno de los, ¿cuál podría ser la palabra? Una de las circunstancias o modus vivendi, forma de vida, que debe mucho pueblo de Dios ser salvo el día de hoy. Note por favor que no estoy hablando de la salvación eterna, ahí sí estamos ya bien sentados. Una de las áreas donde debe de ser rescatado el pueblo de Dios es del evangelio de lo temporal y pasajero. Note que la Biblia declara, vamos si quiere, Mateo 16, 24. Dice la Biblia: entonces Jesús dijo a sus discípulos, note por favor, otra de las áreas de donde debe el pueblo de Dios de ser libre es del evangelio temporal y pasajero. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa palabra sígame es la palabra keleutzos, que es la G190 en la concordancia Strong, y quiere decir acompañante. Entonces, si alguien quiere ir en pos de él, debe de ser su acompañante. Esa palabra sígame quiere decir el que acompaña. Entonces, podemos parafrasear. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y acompáñeme. Aleluya. Ahora, lo interesante es que cuando vamos y examinamos la palabra, vemos que hubo dos personas o dos personajes que acompañaron a Jesús hasta la cruz. Fueron su acompañante en todo el proceso del camino. Tomaron su cruz, le siguieron al Gólgota, hasta el mismísimo Gólgota. Uno estuvo a su derecha y otro estuvo a su izquierda. Lucas 23:32, el evangelio de lo temporal. Eso es algo de lo que el pueblo de Dios, Pedrito, debe de ser salvo. Hay mucho pueblo viviendo evangelio temporal. Mucho pueblo viviendo un evangelio temporal. Lucas 23:32 dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, o el Gólgota, estas versiones lee el Gólgota, le crucificaron allí y a los malhechores, o sea, 3 crucifixiones en un mismo lugar. 3 crucifixiones con 3 motivaciones diferentes en el corazón. Note, el mismo lugar, el mismo tipo de muerte, pero con 3 motivadores completamente diferentes. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Versículo 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, tome nota, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Versículo 36, los soldados también le encarnecían, acercándole y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Versículo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Ponga atención a este versículo que viene a continuación, 23:39, Lucas. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Quiero repetir este versículo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Uno le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, usted dele el lugar que quiera, ¿verdad? Derecha, izquierda, no vamos a pelear hoy por eso. Respondiendo el otro, le reprendió. Note por favor, esta es una plática entre los tres que están en el Gólgota crucificados. Esta es la plática de tres crucificados en un mismo monte. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos. O sea, estaban claros de su situación. Ellos sabían por qué estaban ahí y eran merecedores de esa muerte. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea, como quien dice, a nosotros nos tocó aquí pues porque la hicimos. Nosotros estamos aquí justamente, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. No le dijo en el reino, le dijo en el paraíso. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que entender, amado hermano, que hay tres formas de morir en el monte. Una de ellas es la muerte de lo que nosotros entendemos, amado hermano, que es la muerte por los pecados. Esa muerte la tuvo Cristo. Es decir, dice la Biblia que Él murió por mis pecados. Él murió por tus pecados. Es decir, tres muertes, un mismo Gólgota, un Cristo al centro, muriendo por, diga conmigo, por el pecado del mundo. Eso dice la Biblia. Pero hay otros dos personajes adicionados a nuestro amado Señor Jesús que mueren también en el Gólgota. Y lo interesante, amado hermano,
es que en ambos casos, estos dos personajes tomaron su cruz y siguieron a Cristo en el proceso del Gólgota. La Biblia le llama malhechores, otras versiones le dicen ladrones. Lo cierto es que en ellos estamos tipificados nosotros, porque usted y yo sabemos que nosotros, amado hermano, dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. La única manera de tener acceso a la casa del Padre es por Cristo Jesús, a través de su misericordia y de la muerte en la cruz y el derramamiento de la sangre. Pero hubo dos personas que son figura de nosotros. Dice la Biblia que si nosotros queremos estar con Cristo, debemos de tomar nuestra cruz y seguirle. Entonces, estos dos personajes, los malhechores, fueron personas que, note usted, estuvieron en todo lo que nosotros alguna vez fuimos enseñados como el vía crucis, o sea, la vía de la crucifixión. Fueron dos personas que siguieron a Jesús con su propia cruz. El recorrido que Jesús realizó al momento de su crucifixión lo hicieron ellos. Ellos tomaron su cruz y siguieron a Jesús hasta el mismo Gólgota. O sea, que ellos sí tomaron su cruz. Pregunto, ¿cuántos de nosotros ya hemos tomado nuestra cruz? Nuestras vicisitudes, nuestras circunstancias, y estamos siguiendo al Cristo de la gloria al Monte Santo. Pero lo interesante es que a pesar de que acompañaron físicamente a Jesús en el proceso de su crucifixión, que llegaron al monte y fueron crucificados. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame hasta el mismísimo monte de la crucifixión. Lo siguieron en todo el camino, fueron crucificados juntamente con Jesús, pero en condiciones diferentes. La respuesta de sus labios denotan la condición en la cual cada uno de sus corazones se encontraba al momento de la crucifixión. Mire, es que yo no me canso de enseñar esto. Hablaron con Jesús cara a cara, cosa que usted y yo no hemos logrado, a menos que usted haya tenido una cristofanía, que el Señor Jesús Cristo se le haya aparecido. ¿Alguien de nosotros ha visto a nuestro amado Señor Jesús? Podría ser, Él se le muestra a sus hijos. Se llama cristofanía. Platicaron con Jesús. Imagínense qué privilegio más grande tener la oportunidad de platicar con Jesús. Ahora, en el Gólgota hay tres cruces, tres tipos de muerte diferentes. La muerte por el pecado, que esa es una muerte que solamente Cristo Jesús, así como hemos entendido que esta enseñanza acerca de salvando a los salvos, hemos entendido que la salvación a vida eterna solamente viene por una fuente llamada Cristo Jesús. Pero ahora nos encontramos a dos ladrones, a dos pecadores, algunas versiones le llaman pecadores, hablando con Jesús. Es nuestra condición. Pregunto, ¿habrá algún pecador hoy en esta mañana aquí en Fortaleza de Sion? Todos somos pecadores. No hay uno solo que se salve. Entonces, eso nos deja dos cruces
dos extremos, dos formas de morir. Por eso hemos entendido que Lucas 23:39 decía: también uno de los malhechores que había sido crucificado con él blasfemaba contra él, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Es decir, este malhechor estaba buscando quien lo sacara de clavos. Él estaba viendo un evangelio temporal. En ninguna parte de la plática o de la versa que mantuvo este malhechor con Jesús, usted ve que él se preocupe de su vida eterna. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, es decir, estaba hablando de una manera fuerte, estaba reclamándole al Cristo de la gloria y le decía: si tú eres, lo estaba poniendo en entredicho, sálvate y sálvanos. ¿Por qué? Porque hay pueblo de Dios que solo está buscando a Jesús como la fuente de su salvación a los problemas temporales. Por eso, de algo de lo que el pueblo de Dios, siendo ya salvo, Brian, siendo ya nacidos de nuevo, habiendo confesado al Cristo de la gloria como nuestro único y suficiente Salvador, necesitamos que alguien nos explique cómo es un evangelio temporal. Porque el malhechor le dijo: si tú eres, sálvate, y de pasada, sálvame. ¿Pero de qué quería ser salvo? De la cruz, de la crucifixión. Él quería que el Señor Jesús lo salvara del clavo en el que estaba metido en ese momento, porque le dijo: si tú eres, bájate de la cruz y hazme el favor, si es posible, sácame de mi problema. Pero en ningún momento él tenía sus ojos colocados en la vida eterna. Y así hay pueblo de Dios que solamente llega a las iglesias buscando que Dios le solucione los problemas. Hay gente que busca de Jesús, hermano, hasta que el agua le llegó al cuello, por no decir a la nariz. Hay gente que llega a las iglesias: es que, hermano, hoy vengo aquí, pastor, ayúdeme, ore por mí, me están extorsionando. ¿Y por qué tenías que esperar a que te extorsionaras para buscar al Cristo de la gloria? Hermano pastor, ayúdeme, ore por mi hijo, siento que se me está muriendo, lo tengo hospitalizado. ¿Por qué tuviste que buscar de Dios hasta que tenías a tu hijo metido en intensivo? ¿Cuánta gente llega? Hermano, la iglesia debe de ser salva del evangelio temporal de aquellos hijos de Dios que solo buscan en la iglesia que Dios les arregle el problema que están viviendo ese día, pero no están viendo en Cristo Jesús el camino, verdad y vida, y la manera de regresar a la casa del Padre. Entonces alguien le tiene que decir al pueblo: hermano, sálvate, porque si tú crees que el Señor Jesús es salvavidas, estás equivocado. Entiendo que Él tiene todo el poder para sacarnos de cualquier circunstancia, pero hermano, perdóneme, no se vale que busques de Dios solo cuando tienes problemas. Quiero decirte que si buscas de Dios solo cuando estás en problema, alguien está viviendo un evangelio temporal, y ese eres tú. Porque lo que le estás diciendo al Señor Jesús es: bájame de esta cruz porque ya no aguanto. ¿Qué te motiva a buscar al Señor Jesús? ¿Cuál es tu motivador de búsqueda? ¿Cuál es tu motivador de búsqueda? ¿Que te restaure el hogar? ¿Que te devuelva el trabajo? ¿Que te den un carro nuevo? ¿Que se te sane un hijo? ¿Que te sane un cáncer? ¿Qué te está llevando a la iglesia? Porque posiblemente estés viniendo, gloria a Dios, está los miércoles, está los domingos, pero ¿cuál es el motivador de tu búsqueda? Porque de si algo tiene el pueblo que ser salvo, hermano, el pueblo ya salvo tiene que ser salvo, es de un evangelio temporal y pasajero, aquel evangelio que solo busca a Cristo Jesús para que le solucione el problema del día.
Y de eso hay mucha gente cristiana, nacida de nuevo, convertida. Pregúntale a su hermano que está ahí cerca de usted: ¿qué veniste buscando hoy a la iglesia? Yo conozco mucha gente que solo va a la iglesia cuando tiene clavos. ¿Y sabe qué es lo más chilero? El Señor se lo soluciona y agarran de regreso otra vez de vuelta para el mundo, hermano. Entonces, el evangelio de lo temporal es decirle al Señor: échame la manita, sácame de este clavo. Sí, llega al servicio, el lunes el Señor le soluciona el problema y no se vuelve a asomar a la iglesia otra vez en un año. Pero es que el Señor tomó el control y me solucionó el problema. Sí, el problema terreno sí. ¿Y tu problema eterno de la salvación cuándo? Entonces, el pueblo debe de buscar a Dios por amor a su Dios, por fidelidad a Dios. Tú tienes que buscar a Dios porque dice la Biblia que Él te amó primero. Y tú como consecuencia vienes y desbordas tu corazón en amor. Pero tú y yo, lo que nos está enseñando ese pasaje en la Biblia es que tú y yo no podemos estar buscando a Jesús solamente para que nos saque del clavo del día. Pero hay mucho cristiano, amado hermano, cristiano nacido de nuevo, que solamente visita las iglesias cuando tiene problemas. Es que el chino ese va a lanzar las 3 bombas H y van a desarmar el mundo. Yo siento que tengo que buscar de Dios. Cuando ya mira los clavos bien apretados, se acerca a Dios. Y si usted se da cuenta, la charla del otro es diametralmente opuesta. La del otro ladrón o la del otro malhechor. Le dice: tú y yo prestamos sin que nadie se diera cuenta. Mire, respondiendo el otro, mire la respuesta del otro malhechor. Lucas 23:40. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, este estaba regañando al otro malhechor: ¿ni aún temes tú a Dios? Pausa. Ya lo tenía ubicado. Sabía quién era Jesús. Tú puedes decir conmigo: Jesús es Dios. Hay gente que no lo puede decir. Estamos en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Note por favor, tome nota, los dos le habían seguido con su propia cruz. Eran 2 personas en condiciones similares. Y dijo Jesús, versículo 42, gracias mi hijo, Dios te bendiga. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí en tu reino. Y viene la pregunta del millón: ¿y quién le dijo al ladrón que este era rey? Perdóneme, eran 2 ladrones. Yo creo que lo menos que estaban eran adoctrinados, hermano. Yo creo que a iglesia no habían ido, pienso yo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le estaba diciendo? Tú eres rey. ¿Quién le reveló al ladrón el misterio del Rey eterno? ¿Quién le reveló al ladrón? Evidentemente es el Espíritu Santo, hermano. Usted me lo va a responder. Pero lo que le estoy diciendo es que no había manera a través de la cual ese ladrón entendiera que Jesús era rey y que era la única manera de regresar. Acuérdate de mí cuando estás en tu reino, como quien dice, y me dejas entrar. Entonces este ladrón vio a Jesús como lo que era: el camino, verdad y vida. Los dos lo siguieron,
los dos se congregaban, los dos iban a los cultos, los dos servían, los dos estaban metidos, pero uno estaba metido en la iglesia solamente viendo qué favor Dios le hacía. No lo estaba buscando para adorarle en espíritu y en verdad. Y Jesús dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Noten las respuestas. Eso puede tipificar claramente dos hijos de Dios que hablan con Jesús. Por favor, quiero dejarle claro: lo siguieron, tomaron su cruz. La Biblia dice: si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Ellos la tomaron, agarraron su cruz y llegaron hasta el Gólgota con el mismísimo Cristo por delante. Siguieron su camino, los crucificaron en el mismo lugar que el Cristo de la gloria. Cada uno de ellos tuvo la oportunidad, amado hermano, de hablar con Jesús en vivo y a todo color. Pero la preocupación de uno era cómo se bajaba de la cruz. La preocupación del otro es cómo entro al reino eterno. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué te tiene preocupado? ¿Que no tienes trabajo? ¿O que debes de recobrar tu salvación? ¿Qué te trajo hoy a la iglesia? ¿Cuál fue el motivador que te trajo hoy a la iglesia? Examina tu corazón. Porque tú que me estás viendo por la televisión, si estás buscando en la iglesia la solución a tus problemas, pues alguien te enseñó a huir de la ira venidera. Pero lo que el verdadero pueblo de Dios debe de hacer, Pedrito, es preocuparse en la eternidad, no en lo pasajero. Por eso, de algo de lo cual el pueblo de Dios debe de ser libre, es del evangelio temporal. Cuando la gente se acerca: mire, usted que es cristiano, hágame favor, ore por mí, por favor. Mire, usted que está más cerquita de Dios, ore por mí, se lo ruego. ¿Qué te trajo a la iglesia hoy? Porque te puedes estar congregando. Hermano, vos que oras todo, se te mira la cara de santo. Vos que oras todos los días, ora porque me salgo en mi trabajo. Póngale pausa. Y te estás congregando. No, hombre, fíjate que me alejé de los caminos del Señor. Vos querés la cruz de lo temporal. Y el Señor no está interesado en sacarte de tu problema. El Señor está interesado en tu vida eterna. Como parte de, te lo va a solucionar. Pero cuando tu corazón primeramente esté apegado a Él por amor, no por necesidad. Entonces alguien le tiene que decir a los que ya son salvos que el evangelio no es para sacarlos de clavos, sino para llevarlos a una vida eterna. Obviamente, si usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ama al Señor con todo su corazón y busca a Dios de corazón, es cuestión de tiempo que te llegue la abundancia. Eso es cuestión de tiempo. Pero ¿cuál es tu papel? Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Cuál es el reino? Eso es lo que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, rey. Y el Señor le dijo: no te preocupes, ya vi que a vos no te tiene traumada la cruz, como aquel que lo que me está pidiendo es que le dé trabajo. Aquel lo que me está pidiendo es que lo baje de su cruz. ¿Cuál era su cruz? Está buscando trabajo. Cámbiame a la mujer. O sea, transfórmamela, pues, perdón. Transfórmamela. ¿Por qué estás buscando hoy? ¿Qué viniste a buscar hoy? ¿Que el Señor te resuelve ese clavo que tienes hoy? Estás equivocado. No es así. Por eso hay que salvar a los salvos. Porque tal vez el salvo dice: bueno, ya recibí a Jesús, voy a empezar a ir al culto y se me solucionaron los problemas. No, hombre, más. Porque lo están desarraigando de la tiniebla y lo están trasladando a la luz. Y cada vez que se acerca a la luz se miran más sus imperfecciones.
Alguien le tiene que decir a la iglesia, hermano, la iglesia no es para salir de clavos. La iglesia es un lugar donde se prepara la novia para ir de regreso a su encuentro con el amado. Esa es la función primordial. Pero nosotros no podemos estar viviendo un evangelio pasajero, hermano. Lo demás te va a alcanzar. Sergio, la bendición te va a alcanzar. Solo preocúpate de honrar a Dios y buscarlo a Él. Pero la gente llega a la iglesia, hermano, y piensa que con llegar a la iglesia al otro día van a ser millonarios. Y la cosa no es así. Transformación interna. Esa es la diferencia entre los dos malhechores. A pesar de que lo siguieron, a pesar de que tomaron cruz, a pesar que llegaron al Gólgota, a pesar que tuvieron su tiempo de plática con Jesús. ¿Tú alguna vez has platicado cara a cara con Jesús? Yo no he tenido ese privilegio. Cara a cara, face to face. Hablamos con el Señor Jesús todos los días, con el Padre todos los días, con el Espíritu Santo a cada momento. Espero. Y lo más interesante, como bien dice Walter, solo al que le habló de lo espiritual le respondió. Al que le habló de lo pasajero y temporal ni siquiera se dignó a responderle. Sígale la secuencia de los eventos. Si tú eres, bájate y bájame. ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué le dijo? No hay respuesta. No hay respuesta. Cuando llega el otro y le dice, acuérdate de mí cuando vengas. Oh, a vos sí te respondo, porque vos no estás interesado en que te saque del clavo. Vos estás interesado en vivir conmigo eternamente. Por lo tanto te digo, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. No en el reino, en el paraíso. Entonces el pueblo de Dios debe de ser librado del evangelio temporal y pasajero. De ese evangelio que solamente le enseña a usted: tú eres hijo del rey, Señor pagó el precio de sangre por ti, tú mereces ser millonario, tú has sido puesto por cabeza y no por cola. Excelente, vaya a leerme los versículos adelante a ver qué dice. Porque toda la gente quiere ser cabeza y no cola, pero hay requisitos. Alguien tiene que decirle al pueblo de Dios: hermano, usted preocúpese en la eternidad. Ya los clavos aquí, después de que usted busque primeramente el reino de Dios y su justicia, eso se lo van a añadir. Pero hermano, si usted vino hoy buscando casa, carro, sueldos, puntos, está equivocado. Aquí viene a buscar el camino de regreso a la casa del Padre. Eso es lo que tiene que enseñar la iglesia de Cristo. No, tú eres hijo del rey y Dios te tiene que hacer millonario, y después de 5 años no lo hace millonario, hermano, lo mete en un proceso de frustración y de depresión, que de plano Dios a mí no me quiere, porque a todos los ha bendecido y a mí no, y empieza uno con la condenación. ¿Y por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Porque Dios está interesado en tu vida eterna. Esa es la diferencia del evangelio de la prosperidad. Tú eres hija de Dios, el Señor te tiene que dar casa, carro, sueldos, puntos. Y si no llega a ti, te frustras. ¿Sabe qué es el evangelio de la prosperidad? Katia, tú eres hija del rey y Dios te ha destinado para ser cabeza y no cola, y las naciones te van a servir, y tú serás una millonaria porque Dios te va a prosperar grandemente. Le está pegando su alma a la tierra para que aprenda a amar lo terreno y no lo celestial. El primero tenía pegado su corazón a lo terreno, por eso es que estaba interesado en que lo sacaran de los problemas, diga conmigo, terrenos. No le estoy diciendo que el Señor no va a tomar control de la situación. Claro que la va a tomar, por supuesto. Y esa razón que te ha traído a buscar al Padre de la gloria, el Señor claro que va a tomar control. Pero cuando primeramente busques el reino de Dios, la iglesia es para buscar el reino de Dios, no es para buscar modus vivendi, modo de vida. Es que a mí me dijeron que los evangélicos, el Señor los va a prosperar grandemente, y yo quiero mi tajada de todo lo que le quiten a Faraón. Ahorita que la iglesia va a ser ya, porque allá hay una semejanza. Pueblo de Dios es liberado en Egipto hacia la tierra de la promesa y se va con todas las riquezas. Lo mismo va a ser al tiempo de la parucía. O sea que la iglesia de Dios va a ser prosperada. La novia. ¿Por qué? ¿Por qué la novia? Porque es la que va a buscar el reino de Dios.
Los que estén interesados en hacerse millonetas, esos se van a quedar terrenamente, hermano. Como su corazón está en la tierra, se van a quedar apegados al proceso de la tierra. Quiere decir que a los salvos hay que salvarlos del evangelio temporal. Tú tienes amigos o tienes personas que conozcas que están interesados nada más y han buscado en la iglesia, han buscado de Dios solamente para salir de un proceso. Abunda. Espérese que suene el primer guacamolazo de guerra, que estalle la primera bomba, y así se van a poner las iglesias, se lo garantizo. Porque todos van a buscar su beneficio personal. ¿Cómo? Sálvanos de la ira venidera. Por eso los hijos de Dios debemos de tener nuestro corazón apegado a lo eterno. ¿Sabe qué es lo más chilero? Que eso solamente el Señor lo discierne. Porque los dos caminan el mismo Gólgota. Los dos caminan al mismo Gólgota. El camino de Jesús a la cruz. Ahí venían los dos atrás, siguiéndole. Tomen su cruz. El que quiera venir en pos de mí, dijo, tomen su cruz. Sí dijeron aquellos y tomaron su cruz. Y ahí venían atrás. Yo voy a morir, nosotros también. Pero no habían dicho qué. Llegaron al Gólgota, los crucificaron. Y a pesar de estar en el proceso de la crucifixión con Jesús, ay hermano, mire, es que, ¿y quién se va a poner a hablar de casa, carro, sueldos, puntos, cuando puede hablar cara a cara con Jesús? Solo alguien que no tiene conciencia de quién estaba delante de él. ¿Qué evangelio vives? Si viniste buscando aquí que te sacaran de problemas, creo que has llegado a un lugar adecuado, pero tu motivador debe de ser primeramente adorar al Dios de la gloria. Hay que salvar a los salvos. ¿Cómo? Diciéndoles, Cristo murió por ti para darte vida eterna, no para darte una mejor calidad de vida terrena. Aunque entendemos, no sé si me doy a entender en la prioridad, más lo que tengo que ponerle énfasis es a la prioridad, el reino de Dios, lo demás añadido. El otro estaba buscando su beneficio y en ningún lado se acordó del reino eterno. ¿Cómo te acercas delante de Jesús? Yo entiendo que en algún momento hay que postrarse y decirle, Señor, toma el control de esta situación, Padre, por favor. Pero ya cuando has agotado tu oración y tus lágrimas delante de Él, ya que le has adorado, le has manifestado lo grande, lo magnífico que Él es, y al final, Señor, y si tú quieres, bendíceme con mi trabajito nuevo, Señor. Pero primero, Señor, mi alma. ¿Cómo cambia la cosa, vos? De que hay que salvar a los salvos de un evangelio temporal. Cuando tú mires hermanos o mires personas que dicen, no, mira, hoy sí voy a la iglesia, vos. Ya mucho clavo aquí en la casa. Tengo que buscar de Dios. Que bueno, ya sabe dónde. Pero si va a buscar de Dios solo para que lo saquen de clavos, no es así. Por eso es que precisamente la enseñanza se llama, alguien tiene que decirle. Por eso es que el Señor constituye guías espirituales. Si está bien, tomaste tu cruz, sí. Seguiste a Jesús, sí. Pues gloria a Dios. Eso es lo que dice la Biblia que hay que hacer. Pero tu clavo está en qué hablas con Jesús. Señor Jesús, yo te amo, Señor, y tú sabes que un día anhelo estar contigo, papito. Bien fregado, sin trabajo y sin nada. Ay, Señor, pero te metes con Él. Te metes. Le adoras.
A los 2 días te llama. Mire, usted vino a dejar aquí un currículum más de 3 años. ¿Ya le conté ese testimonio, no? Yo fui a dejar mi currículum a una empresa. Yo trabajaba en el gobierno, pues siempre andaba repartiendo currículums por todos lados, ¿va? Y un día fui a dejar currículum a una empresa para ser typeador de computadoras. O sea, eso fue hace como 5,000 años, hermano. Y dije, bueno, ya no me llamaron. Como en todos lados que usted va bien emocionado a dejar el currículum, lo vamos a llamar, pero no le dicen cuándo. No se preocupe. No, pues si quiere yo lo llamo. Uno todavía así bien amable. Pues si quiere yo lo llamo. Yo sé que usted es una persona muy ocupada. Yo le puedo ayudar. No, nosotros le vamos a llamar. Pasó un mes. Pasaron 2 meses. Y no me llamaron. De repente al año y medio, 2 años. Fíjese usted que aquí nos encontramos en una gaveta, un currículum traspapelado. Y es el suyo. Y cabal es lo que estamos buscando. Hágame favor. Y ya pasó todas las pruebas. Oh, y todas las ganó bien usted. Yo creo que ya no vamos a buscar. Usted es la persona que andábamos buscando. Lo que no sabíamos era que su currículum estaba traspapelado durante 2 años en una gaveta. ¿Usted cree que ese no es Dios? ¿Cuánto necesitamos que el Señor tome control de ciertos aspectos en nuestra vida? Quiero ver, levante su mano. Eso. ¿Sabe dónde está su respuesta? Mire. Aquí está su respuesta. Busque primeramente el reino de Dios. Deje de estar chillando su desventura. No, nadie me quiere, todos me odian. Ay, me voy a comer un gusanito. Cómaselo pues, hombre, pero véngase al altar. ¿Le gusta el gusano? Cómaselo. Pero véngase al altar. Clame. La respuesta está en la oración. ¿Me doy a entender, hermano? Jesús no es salvavidas. Y si crees que a tomar salvavidas venías, vienes equivocado. Si estás en el lugar correcto, si estás en el momento correcto, pero tu motivador no es el correcto. Ven, adora a Dios, entrégale tu vida, sírvele, ámale, y vas a ver que en ese proceso se soluciona todo. Cuando usted siente, hermano, como suele suceder, ¿verdad? Después de que nadie lo llamaba, todo el mundo lo llamaba. Mire, don Byron, encontramos su currículum ahí traspapelado. Don Byron, don Byron, y lo empiezan a llamar por todos lados. Si tú eres verdaderamente, bájate y sácame del problema. ¿Usted cree que no lo hubiera podido hacer Jesús? Muerto la risa. Yo que el Señor solo hizo así, ¿ven? Y tú, estando en la misma condición, vos y yo, pues somos uñitas largas. Pero este no ha hecho nada. Señor, a propósito, aquí estoy. Acuérdate de mí cuando vengas, porque yo sé que tú eres rey. Algo me dijo el Espíritu Santo, ¿no? Acuérdate de mí. Dijo el Señor, este sí me está hablando en mi lenguaje. Este me está hablando de cosas eternas. Este me está hablando de reino venidero. No, a este sí le voy a responder, no al otro que anda. Por eso es que a veces el Señor no responde. Porque tu motivador no es el correcto. Por eso dice la Biblia que muchos piden y piden mal. El secreto para recibir, ¿acaso no dice la Biblia? Más bienaventurada cosa es dar. Entonces dale adoración, dale gloria, dale honra, dale tu tiempo de oración, dale tu tiempo de ayuno. Y hermano, mire, me quito el nombre si el Señor no le responde. Hay que salvar a mucho pueblo. ¿Salvo de qué? De un evangelio temporal. De ese evangelio que solamente ve en Jesús la forma de salir de sus problemas del día a día. Y todavía no han concebido que el verdadero problema es cómo vamos de regreso a la casa del Padre.
No hay otro camino, sino solamente Jesús. Hay que salvar al pueblo de Dios de estar errante. Hay que salvar al pueblo de Dios de sus estados de pobreza o sus estados de limitación. Y hay que salvar al pueblo de Dios. Estamos salvando a los que ya están dentro del pueblo de Dios, del evangelio temporal. Que hay mucho pueblo de Dios. Usted se sorprende de cuánto hermano está buscando hoy en la iglesia, solo para ver si mañana ya le amanece el clavo solucionado, para ver si tal vez el Señor por equivocación se anima a hacer un depósito allá a la tarjeta de crédito, como ha sucedido muchas veces. No digo que no suceda, hay testimonio que sucede, pero te garantizo que el motivador no era ese. Mire, pastor, es que iba a pagar la tarjeta y ahí llevaba yo mis 2,000 pescaditos. Y dije, pues usted no debe nada. Bien, si mire, si yo sé que debo ahí 2,000 quetzales todavía, el saldo. No, mire, aquí no debe nada. Porque buscó primeramente el reino de Dios. Buscó a Dios, no el favor. ¿Quieres salir de esa problemática? Adora. Métete con Dios. Él está interesado en tu salvación, en tu alma. Tus problemas y mis problemas para Dios son nada, hermano. El pueblo debe de buscar a Dios por amor y por gratitud, no por un beneficio personal. Sí los va a solucionar, sí toma control el Señor, pero aquellos que buscan primeramente su reino y su justicia, y Él después añade todo. Ponte de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio. Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Hasta la próxima.